Sencillo y efectivo. Un podcast de BBVA. Hola a todos nuestros oyentes de Sencillo y Efectivo. Los saluda Mercedes Castro y es un gusto volvernos a encontrar en este nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene mucha relevancia en las últimas semanas. Nos referimos al tipo de cambio. Vamos a despejar las dudas de por qué el dólar está subiendo y cuáles son las proyecciones en el corto y mediano plazo. Pero antes de seguir con la información, me gustaría saludar a mi compañero en la conducción, Nelson Alvarado. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Mercedes. Un saludo cordial a todos nuestros amables oyentes de Sencillo y Efectivo. Como bien dices, la subida del dólar está siendo un tema que está causando mucha expectativa en el país. Recientemente, la divisa estadounidense ha alcanzado su máximo histórico en Perú, pasando la valla de los 3 soles con 70 céntimos. Existen causas locales, internacionales, económicas y también políticas que están provocando esta volatilidad de la divisa norteamericana, sobre todo en un contexto de elecciones generales el próximo 11 de abril. Pero más allá de eso, es interesante conocer qué es lo que provoca esta subida del dólar y qué consecuencias puede tener para la economía peruana y para la economía de las familias del país. Efectivamente, Nelson. Por eso, en este episodio de Sencillo y Efectivo, hemos invitado a Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research, quien compartirá todo el análisis necesario para entender de la mejor manera qué sucede con el tipo de cambio y cuáles son las proyecciones para los próximos meses. Perfecto, Mercedes. Vamos con la entrevista. Hola, Hugo. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros en el podcast. Bien, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Encantado de acompañarlos en esta ocasión. Hugo, la primera pregunta que tenemos preparada tiene que ver con un análisis general. Queremos saber e informar a todos nuestros oyentes cómo es que funciona el mercado del intercambio de divisas en el Perú. ¿A qué se deben sus fluctuaciones y por qué a veces sube mucho el tipo de cambio o a veces presenta también un sesgo a la baja? Sí, muchas gracias por la pregunta, Nelson. Lo primero es decir que es un mercado en el que se ofertan y demandan moneda extranjera. Usualmente está operado, o los partícipes en este mercado son los bancos comerciales, ¿no?, que operan en el país, en donde hacen sus transacciones de compra y venta de moneda extranjera a nivel interbancario. Un partícipe importante en este mercado también es el Banco Central, ¿no? El Banco Central a veces interviene en el mercado cambiario si no considera que alguna tendencia no está alineada con las características de la economía en un determinado momento. Por ejemplo, a veces cuando ve mucha volatilidad, mucha presión al alza, eventualmente el Banco Central interviene en el mercado cambiario, ofreciendo a veces dólares directamente a los bancos para disminuir la presión sobre el tipo de cambio. Otras veces el tipo de cambio puede mostrar una tendencia muy marcada a la baja, que eventualmente el Banco Central considera está desalineado respecto de las características de la economía. Entonces, en esa ocasión interviene más bien comprando dólares para hacer que el tipo de cambio suba un poquito. Muchas gracias por esa respuesta, Hugo. Ahora me gustaría preguntarte por un tema que está generando bastante interés hoy en día. Sabemos que actualmente estamos con el tipo de cambio de soles a dólares más alto en la historia. En ese sentido, quisiéramos saber a qué se debe esta realidad. Es decir, en tu opinión, ¿cuáles son las causas que lo provocan? Y además nos gustaría conocer si la subida del dólar es bueno o malo para un país como el Perú. Buena pregunta, o buenas preguntas en realidad, porque ahí hay dos preguntas en lo que mencionas, Mercedes. Mira, el tipo de cambio a corto plazo está determinado, su dinámica está determinada por un conjunto de factores, ¿no? En primer lugar, las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos, ¿no? Hay un poquito de preocupación de que las medidas para apoyar la economía norteamericana que está implementando la administración Biden generen presiones inflacionarias. Entonces, eso hace intuir a los inversionistas o prever que el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a subir las tasas de interés allá
para evitar que la economía se acelere mucho y que esto genere inflación. Pero entonces, si tú eres inversionista, dirás, oye, los rendimientos, las tasas de interés van a estar más interesantes en Estados Unidos. Entonces empieza a haber una recomposición en el portafolio de los inversionistas internacionales. Empezarán a ver con mejor ánimo los rendimientos y las inversiones en Norteamérica, y empiezan a salir capitales de otros mercados, ¿no? Me gusta Perú, pero mira, van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, entonces parte de mi portafolio lo retiro de Perú y me llevo ese dinero a Estados Unidos. Pero para retirarte de una economía emergente como Perú, no te llevas soles, no te llevas pesos, ¿no? Te llevas dólares. Entonces, ese retiro de dinero de las economías emergentes como la peruana hace que se vayan dólares de la economía, lo que disminuye la oferta de divisas y por lo tanto hace aumentar el tipo de cambio. El segundo factor que está explicando por qué el tipo de cambio está mostrando alguna tendencia al alza en Perú es un tema ya local, es un factor local, idiosincrático, las elecciones. Las elecciones siempre generan un poquito de ansiedad, de incertidumbre por saber quién podría ser el ganador, y en ese contexto los inversionistas tienden a ponerse, como se dice en la jerga financiera, un poquito más defensivos, ¿no? Me gusta Perú, pero por si acaso empiezo a demandar un poquito más de activos denominados en dólares. Entonces aumenta la demanda por moneda extranjera. Entonces hay más demanda de dólares en la economía ante la incertidumbre pues, que genera los procesos electorales. Es muy típico en el Perú que cada vez que hay elecciones esto ocurre. Sobre la pregunta acerca de si un incremento del tipo de cambio es bueno o es malo, la verdad que hay que tener en consideración dos cosas. Por un lado, un incremento del tipo de cambio ayuda a que la actividad económica se recupere vía el sector exportador. Cuando el tipo de cambio es más alto, los países ganan competitividad porque los bienes que exportan se hacen más baratos para los extranjeros. Entonces, una subida de tipo de cambio usualmente tiende a mejorar el sector exportador. Entonces, ayuda a la economía. Pero por otro lado, una subida abrupta del tipo de cambio podría perjudicar a familias y empresas que hayan tomado deudas en dólares, pero que ganan en moneda local. Entonces, una subida del tipo de cambio complica a los deudores, porque ahora para poder honrar mi obligación en dólares, comprar dólares me cuesta más. Y respecto a lo que acabas de comentar, Hugo, ¿qué tendría que pasar para que el dólar deje de subir o tenga un sesgo a la baja en el corto y mediano plazo? A ver, nuestra expectativa de tipo de cambio está enfrentando un escenario muy incierto, ¿no? Hay muchos elementos que se van a venir en las próximas semanas y que hay que tener en consideración. El tema de la evolución de la pandemia puede generar una pérdida de confianza y la gente se pone más defensiva. Eso presionaría al alza el tipo de cambio. El resultado electoral, si sale alguien que no es muy bien percibido por los mercados, eso podría generar volatilidad y presiones al alza en el tipo de cambio. Pero asumiendo que gestionamos la pandemia de manera razonable, ¿no? Que no veamos rebrotes abruptos en el contagio y que quien gane las elecciones en Perú sea una administración que básicamente va a mantener los lineamientos de política económica que ha caracterizado a Perú en las últimas 2 décadas y media, nosotros estamos esperando que el tipo de cambio disminuya a partir del segundo semestre. Por 2 razones. La primera, hay que recordar que el precio de las materias primas, de los commodities, en particular de los metales industriales que Perú exporta, están en los mejores niveles que hemos visto en años. En particular el precio del cobre. Y como resultado, este año vamos a tener un superávit por el lado comercial histórico, más o menos entre 12.000 y 13.000 millones de dólares. ¿Y qué tiene que ver esto con el tipo de cambio? Significa que los exportadores van a traer más divisas al Perú, vamos a tener más oferta de dólares. Y cuando hay mucho dólar en la economía, el tipo de cambio tiende a caer, ¿no? Ese es un primer factor. Un segundo factor es que en general
pensamos que en la segunda parte del año vamos a ver un mejor sentimiento en los mercados globales, porque ya el proceso de vacunación habrá entrado en una etapa de masificación, muchos países habrán vacunado a una muy buena proporción de su población más vulnerable, y eso va a permitir una recuperación más rápida de la economía, porque podrás flexibilizar las medidas de aislamiento social y retornar un poquito a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. ¿Y qué significa esto? Que va a haber una menor aversión al riesgo, y entonces los inversionistas internacionales empezarán a buscar plazas interesantes donde invertir. Y esas plazas interesantes pueden ser algunas economías emergentes, como es el caso de Perú. Sabemos que el mercado del intercambio de divisas es un poco impredecible, pero a grandes rasgos, ¿cómo crees que irá cotizando el dólar en las próximas semanas y en los próximos 2 meses? Sí, la evolución del tipo de cambio a corto plazo, pensamos que va a seguir estando muy volátil, ¿no? Todavía va a haber un proceso de reacomodo en los mercados internacionales que están tratando de obtener señales de lo que va a ser el Banco Central de los Estados Unidos para ver si las tasas de interés van a seguir subiendo en Estados Unidos o no. Y eso va a meter volatilidad y presiones al alza seguramente. Y aquí localmente, mientras no se resuelva el tema electoral, podrían generar también episodios de volatilidad. En síntesis, a corto plazo, todavía vamos a ver presiones en el mercado cambiario, ¿no? Pero un Banco Central muy activo que va a estar interviniendo para moderar esas presiones, ¿no? Pero en síntesis, a corto plazo sí todavía vamos a ver un mercado cambiario volátil, ¿no? La última pregunta, Hugo. ¿Qué recomendaciones podrías compartirle a aquellas personas que quieren saber en qué tipo de moneda ahorrar en este momento? ¿Es preferible ahorrar en dólares o en soles? A ver, las típicas recomendaciones que se hacen para evitar el riesgo cambiario es: si usted gana en soles, en moneda local, endeúdese en moneda local, ¿no? Para evitar el riesgo cambiario. Es una recomendación usual, ¿no? Tener prudencia en el sentido, al momento de endeudarse, por ejemplo, tratar de que si yo gano en soles, me endeudo en la misma moneda, ¿no? Sobre todo a largo plazo. Si usted quiere buscar oportunidades de ganancia, en este momento el mercado está bastante volátil, ¿no? El rendimiento que le puede dar alguna estrategia especulativa puede ser grande, pero también la pérdida puede ser considerable, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de aversión al riesgo que tenga cada persona, podría decidir tomar alguna decisión. Pero yo diría que lo más trascendental es, en este momento, si usted va a tomar alguna deuda, mejor busque endeudarse en la moneda en la que recibe sus ingresos. Muchas gracias, Hugo, por tu participación aquí en el podcast. Esperamos tenerte nuevamente como invitado en una próxima ocasión. No, a ustedes por la invitación y por la atención que me han dispensado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ese fue Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research, quien nos ha compartido todos los detalles que necesitábamos saber para entender la situación actual del tipo de cambio de dólares a soles en el Perú. Una recomendación muy importante, como han escuchado, es recordar que si uno está pensando en asumir una deuda y pedir un préstamo, lo mejor es hacerlo en la moneda en la que uno recibe su salario. Es decir, si gano en soles, pido un préstamo en soles y así se puede evitar cualquier complicación que suceda con el mercado de divisas. Totalmente de acuerdo, Nelson. Además, me gustaría recalcarles a los oyentes que BBVA en Perú pone al alcance de todos sus clientes la funcionalidad de cambio, que permite cambiar dólares a soles o viceversa a tarifas muy competitivas en el mercado y con la total seguridad de no tener que llevar el dinero en efectivo. Además, los cambios pueden hacerse desde el celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy buen aporte, Meche. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del episodio del podcast de marzo. Nos volvemos a encontrar en abril con más consejos financieros y más temas de actualidad para todos ustedes. Cuídense mucho y sigamos respetando todas las disposiciones sanitarias para nuestra seguridad. Nos escuchamos pronto. Chau, chau. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Además de seguir
toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, también puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones. Sencillo y efectivo.